Yo me llamo Rahel Berhe, nací en Addis Abeba, Etiopía. Llevo unos 26 años viviendo aquí en Barcelona y desde hace 16 años que estoy llevando este local. Nació por el amor, es mi ciudad favorita, Barcelona, entonces no había un restaurante etíope. Para hacer viajar la gente con los sentidos, permitir este viaje culinario, nosotros sacamos una sola bandeja y esta bandeja lleva todos los ingredientes, que como entre 10 y 14 platos. Nuestra cocina tiene este perfil de ecologista y solamente hacemos 3 tipos de carne, como un plato de pollo, un plato de ternera y un plato de cordero. Y todo el resto es legumbres y verduras y ensalada. Las mesas no son mesas, las sillas no son sillas, no hay mantelería y cubertería. Y esto a la hora de sostenibilidad y ecologismo tiene un gran impacto. Nuestra realidad actual como que es, algunos que dicen que es casi irreversible, pero yo soy muy positiva y humanista y creo que nuestro destino no es que porque se ha dicho que vamos a destruir todo y vamos a autodestruirnos, sino todavía queda tiempo. Y uno decide, por ejemplo, venir a cenar en Abisinia, es como aporto un granito de arena de que contaminamos menos, ya que tengo que cenar y lo voy a compartir y además que puedo aportar también. Y no lo he inventado yo, y así fue mi cultura y también la cultura humana en general. La cultura humana en general es única porque para mí no hay 36.000 diferentes culturas. Todos somos uno. Y esta unidad y siempre ha tenido una sola manera de hacer también. Y siempre hemos tocado nuestros alimentos y siempre hemos compartido. Yo nací en una familia ortodoxa y claro, nuestras costumbres desde muy temprana edad nos introducen al vegetarianismo, veganismo y también en ayuno. Por ejemplo, empezamos a los 7 años por pequeños ayunos de que vamos introduciendo a los más extensos. Todos estos ayunos en total son más de 200 y pico días al año. Nosotros no comemos nada de animal, ni productos de leche, lácteos, y nos dejamos el cuerpo sin comida también. Comer es muy importante, pero dejar de comer es muy importante. Este concepto Etiopía lo hace desde hace como miles de años detrás. Es un país muy antiguo, entonces tiene historias de montones de años. De allí viene nuestro arte culinario y también la ciencia de comer. Comemos muchos vegetales, esto es nuestra base, y los animales son como familia. Ni siquiera tenemos otra casa para los animales. Y cuando los comemos es como ceremonialmente y con mucho respeto. No hay ninguna receta con azúcar, no comemos azúcar para nada. Insisto en esta parte porque la única cocina del mundo, de toda la humanidad, que ha evolucionado totalmente sin azúcar es la etíope. Somos muy selectos en este aspecto. También hasta hace muy poco tampoco utilizamos semillas transgénicas y todos son semillas autóctonas. En general, nosotros como seres sociales y nuestra sociedad es como muy unida. Vivimos no solamente como familia, sino como comunidad. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos ceremonia de café, el café nunca se viene como café. Entonces, el café se acompaña siempre con algunas cosas, por ejemplo, palomita, puede ser maíz tostado, puede ser un pedazo de pan y de lo que hay en la casa. Y entonces, cuando se hace el café, es una cosa social, no uno que hace café y se lo toma para él, no. Es como un recreo, es un vacaciones durante el día, que nos vamos a salir de la rutina, nos vamos a sentar es la vida. Y que sea una hora y media, y es como un break time. Tomamos el café y tomamos también este tiempo para nosotros. Doctrinamente, seguramente que hay grandes diferencias.
Pero para mí Cristo es como para los que creen y no creen, y es lo mismo. Yo he encontrado gente que supuestamente ateos son profundamente humanos, como a la hora de ayudar, de compartir y de respetar la naturaleza también. No es que solamente somos amables entre nosotros como seres, sino también hay que ser amable con el mar, con la montaña, con los animales y con nuestra propia comida. Nuestro alimento se tiene que bendecir también. Pero para mí la negación es una afirmación. Si algo no existe, no estaríamos hablando. Si lo argumentamos es que ¿por qué existe? Lo hemos materializado y por eso lo podemos hablar. Yo soy etíope, entonces en Etiopía es impensable de no creer en Dios. Somos eternamente espirituales. Hay muchas cosas que no podemos entender, pero no tengo que entender, pero simplemente que me da muchísima paz de que hay un ser divino que está como es el arquitecto de todo esto. Entonces es mejor tener fe que no tener fe. Hay una gran diferencia también. A la hora de tener salud, a la hora de tener perspectiva de vida y a la hora también de compartir, es muy importante tener fe. Cual sea la forma, ya no hablamos de religión.